gases vasoabdominales. Nos interesa aorta, cava, porta, suprahepática, y lo que nos vamos a ver por modo B y nos interesa y nos van a mandar a solicitar los estudios es por dolores epigastro en paciente hipertenso que tiene una tumoración pulsátil, que nos van a mandar a demostrar lo que piensa el clínico, que es un aneurisma de aorta. Tenemos que saber dónde lo vamos a buscar. O el paciente que tiene una flebitis, tromboflebitis, y está teniendo problemas de trombosis hacia la arteria pulmonar para ver si cómo está la porta. A veces hay trombos en la porta y hay que poner un filtro, ver qué van a hacer, porque la persona produce tantos trombos que cada vez está haciendo trombosis, y entonces tienen que ponerle un filtro, porque a veces hay un trombo que parece una culebra que está metida ahí, que se va y se viene con los movimientos respiratorios, muy cerca de la aurícula derecha. Recuerden que la vena cava drena la aurícula derecha y hay que reportar y registrarla y documentarla para poder proceder a resolver el problema. La porta y la esplénica tienen que ver mucho con la hipertensión portal, que es un cuadro que vamos a ver. Nosotros lo que tienen que saber es dónde van a medir la porta, saber cuándo está dilatada, cuándo podrían pensar en un tipo de problema de esto. Entonces fíjense, vamos a estar un poquito atentos. Cuando hacemos estudios de los vasos, también igual que toda estructura, podemos ver anatomía o la forma o la estructura de la lesión, podemos ver su función, hacia dónde va el drenaje. Aquí el Doppler, como naturalmente puede imaginárselo, tiene una gran utilidad. Sin embargo, nosotros no hemos hecho curso de Doppler, tenemos un curso de Doppler de abdomen, donde le enseñamos lo que es hipertensión portal, los grados, todo eso, de una forma compleja. Pero por el modo B podemos ver la morfología o la anatomía, vamos a ver las dimensiones y la pared del vaso. El Doppler nos puede decir tres cosas. El Doppler sirve para tres cosas: para ver dirección, velocidad y resistencia de un flujo. Usamos un equipo para ver eco abdominal, que es el de 3.5 MHz, por lo menos debe tener modo B en nuestro caso, y los modos Doppler que nos pueden ayudar. La aorta, como saben, la primera rama de la aorta casi nunca se ve, que son las arterias frénicas. Luego da el tronco celíaco, la mesentérica superior, la mesentérica inferior, y por último se bifurca y da la ilíaca primitiva a nivel del ombligo. También da la arteria renal, que la va hacia los lados. Cuando nosotros vemos la aorta, entonces, que nosotros estamos acostumbrados, ¿te acuerdas de la ñemita frita que le decía yo, que parece la imagen como un huevito? Esta es la mesentérica superior, que la cortamos en el corte transversal aquí. Cuando venimos cortando, hacemos un corte aquí, se ve redondita, ¿no? Encima está el páncreas, está la unión esplegnoportal, que también se va a ver ahí, y por arriba va a estar el tronco celíaco con sus tres ramas, la gástrica izquierda, la arteria esplénica y la arteria hepática común, que a su vez da la gastroduodenal y da la hepática propia, que viene por acá. Aquí vemos cómo da la rama, la esplénica, la hepática, la gástrica izquierda, y cómo da la rama de la mesentérica superior aquí abajo. Entonces nosotros nos agregamos como vemos cuando vemos esta. ¿Cómo se llama esta? Y esto que está aquí, y esto que está aquí, y esto que está aquí. Cuando uno comprime, puede ver que esto se comprime, esta no. Esta siempre es como más sucia, de mayor ecogenicidad que la porta, que es anecoica. ¿Dónde vamos a ver la cava inferior? Detrás de la cabeza del páncreas. La vena renal izquierda, la vamos a ver que pasa, puede hacerse una pinza, ya pasa por detrás de la cabeza o caudal a ella, pasa entre la aorta y la arteria mesentérica superior, y a veces se comprime. La vena esplénica, rama del tronco celíaco, sigue el dorso pancreático, se une con la vena mesentérica inferior, detrás del cuello, y forma la porta. De la vena esplénica, que viene aquí, se une con la vena mesentérica superior y forma la porta, que es lo que nosotros vemos en la comita esta aquí, ¿eh? A veces la vemos aquí, en una comita ahí que se ve la porta. Sin embargo, la porta no la debemos medir aquí, sino acá, en la entrada de lo que llaman el porte hepatis, o ligamento hepatoduodenal, donde hay una estructura que cuando uno la corta transversalmente tiene como la cabita, como el signo de Mickey, ¿eh? La cabecita, que es la vena porta, la orejita derecha, que es la arteria hepática, y la orejita izquierda, que es el coledo. Aquí uno la debe medir, y debe medir menos de 15 milímetros. ¿Qué posición del paciente tenemos para ver la aorta? Lo acostamos boca arriba, y la B, colocamos el traductor en longitudinal al lado izquierdo del apéndice cifoide. Podemos hacer cortes longitudinales o transversales. Esta es la posición del lado izquierdo del apéndice cifoide. Y entonces vemos la rama. Aquí está la aorta, ¿la ven? Aquí está una rama y aquí está otra rama. Entonces esta es la aorta, este es el tronco celíaco, y esta que ven acá es la mesentérica superior. Lo podemos ver en Doppler. Entonces este sería el tronco celíaco, mesentérica superior, y la aorta que va aquí abajo.
Lo importante es que la aorta tenga un calibre uniforme, sin dilataciones segmentarias, ¿lo ves? Aquí vemos entonces, esta se llama tronco celíaco, ¿verdad? Esta que está acá podría ser una rama de esas que da frénica, sería el tronco celíaco, y esta sería la mesentérica superior. ¿Cómo ven el diámetro de la aorta? Como debe ser uniforme, paredes regulares, no hay imágenes ecogénicas en sus paredes, o sea, ni arteriosclerosis tiene. Si hacemos corte transversal, podemos ver las salidas renales. Si hacemos un corte aquí abajo, vemos donde ya se bifurca, que es a nivel del ombligo. Aquí está es aorta, y de aquí da la dos arteria ilíaca primitiva, a la derecha y la izquierda. Fíjense bien, ¿ven? Aquí tenemos, y eso tienen que aprender a verlo, ¿verdad? ¿Cómo se llama esta arteria que está aquí? Esta, esto, este pedacito que está aquí, esta que está aquí, plénica. Esta plénica que está aquí se une con una que viene aquí, que no se ve porque está por detrás, que se llama mesentérica superior, y forma la porta que es esta, que luego se va a dirigir en este sentido y va a dar dos ramas, derecha e izquierda, ¿de acuerdo? Y aquí, no, aquí ustedes lo hacen con un corte a nivel de epigastrio, aquí, pero para ver el porte pati tienen que ponerse aquí, porque ella hace esto, ¿eh? Sácata, se dirige al hombro derecho, y lo que está haciendo aquí, dirige al hombro derecho de la mujer que está aquí, ¿ven? Ella hace eso. Entonces, para que se este corte, ustedes se ponen debajo de la parrilla costal, oblicuo, y aquí cortan, entonces ahí ven el Mickey. ¿Ven? El Mickey que se ve así, bueno, se ve mejor así. Una orejita aquí y otra orejita aquí. Donde el del lado derecho es el colédoco, la hepática es el lado izquierdo, y aquí está la porta abajo, y ahí es donde se mide. Debe medir menos de 15 milímetros. ¿Vieron? Entonces, fíjense, eso lo vemos ahí, y entonces vemos. Fíjense cómo se ve aquí la mesentérica superior, la esplénica, la porta, ¿ven? La vena cava inferior. Aquí podemos ver el tronco celíaco dando las dos ramas, la esplénica y la hepática. Si hacemos un corte longitudinal acá, podemos ver la cava atrás y la porta arriba, ¿ven? Es lo que uno ve aquí. Esta viene siendo porta, esta viene siendo cava. Son dos venas que están, pero del lado, no están del lado izquierdo, sino del lado derecho del apéndice cifoide. El flujo de ella no es puyudo, sino un flujo monótono en el espectral. Cabo de San Román. ¿Quién vive por allá? Nadie vive por allá. Característica geográfica de la aorta abdominal. Situación anterior y a la izquierda del cuerpo vertebral. Morfología circular. De la aorta emergen los ramos que ustedes ya les expliqué. La dimensión, eso es importante, ¿saben? Esto es lo que está aquí, ¿ves? 3.5. Lo que debe medir. Entonces usted mide la aorta en su entrada, debe medir 3.5. Y ella se va afilando a nivel distal, y entonces al final mide hasta 1.5, y luego se bifurca en dos ramas. Aquí se bifurca a nivel del ombligo en dos ramas. Bueno, flujos picudos de arteria. Esto para el Doppler. Lo que mide el tronco celíaco, lo que mide la mesentérica, las arterias renales, ¿verdad? La velocidad pico en el Doppler, los tipos de onda que no tiene al caso, igual un resumen de esos vasos, porque a veces hay que hacer estudios de esos pacientes que tienen dolor cuando comen, entonces tienen una estenosis de la arteria renal, entonces el intestino queda en hipoxia y le da dolor. Se llama una claudicación intestinal. Pero eso hay que hacer un estudio, hay que comer, y hacerlo antes de comer, después de comer, el Doppler. Patología de la aorta, ¿cuáles son? Trombosis, ¿verdad? O embolización. Pero ¿cuáles son las más importantes? Es la aneurisma, por eso que nos llaman, ¿verdad? Y lo otro, la disección aórtica. Recuerden que el mejor método para ver eso no es el eco, es la angiotomografía. De todas formas, uno puede hacer un diagnóstico de aneurisma en la aorta, pero preciso con eco, porque hay una alteración de la uniformidad, una dilatación sacular. Puede hacer un diagnóstico de estenosis de ramos por Doppler. Entonces, los tipos de aneurisma son así como lo ven aquí. Pueden tener una aneurisma sacular, porque la aneurisma se caracteriza por esto. Mire, están todas las tres capas. Están las tres capas. Está la íntima, la media y la adventicia. Pues este sacular, este también es sacular, este es fusiforme, pero esto no es un aneurisma. ¿Por qué? Porque aquí está la íntima, aquí está la media y aquí está la adventicia, y entonces lo que hubo, eso pasa mucho en los pacientes que le meten un tiro. Tiene un cuello, no es que tiene una base de sésil, sino tiene un cuello, y a través de ese cuello se forma el pseudoaneurisma. Pasa cuando de repente le meten un tiro a alguien, le hace un roce en la arteria,
se debilita la muscular y la adventicia, no la agarraron completo, y a manera de un defecto de debilidad, se forma como una eventración, como una hernia, ¿no? Y la disección aorta, que es una esfacelación de la adventicia, no, de la íntima, ¿lo ven? Y se forma como una brecha, y por esa brecha entra sangre, y va despegando la adventicia, y va a tener un flujo que va hacia adelante. Tiene dos luces, cuando lo corta transversalmente tiene dos luces, ¿verdad? La verdadera y la falsa. En una el flujo va hacia una dirección y en el otro el flujo va en otra dirección. En el Doppler color se ve una de un color y la otra se ve de otro color. Esas son las patologías que ven, se pueden ver por eco, como lo veremos más adelante, como se ve aquí. Entonces, aneurisma, dilataciones más de 3.5, por lo menos esta, ustedes ven la aorta aquí, que ya venía del tórax, ¿verdad? Delgada, se dilató, y luego sigue, y mide 5 centímetros de aquí a aquí. Fíjense cómo se ve el corte transversal, la cava y la aorta, mucho más grande. Ella debe verse así, simétrica como esta que está aquí, y debe tener sus medidas acá. ¿De acuerdo? Entonces, el aneurisma es una cuestión fácil de diagnosticar. En la disección de la aórtica, vamos a ver doble luz, como les decía. Vamos a ver doble luz en la disección aórtica. ¿Ven? ¿Ven la doble luz? Aquí hay una luz y aquí hay otra luz. Y en el eco se va a ver como un signo de Coca-Cola o de Pepsi-Cola, una de un color y otra de otra. Porque el flujo va en una dirección uno y el otro va en otra dirección. Pseudoaneurisma de la aorta, ¿cómo lo vamos a identificar el pseudoaneurisma? ¿Por qué vamos a decir que es un pseudoaneurisma? Porque tiene un cuello. Las capas no se ven, lo que le ven es un cuellito, ¿eh? Mientras que el aneurisma es así, ¿de acuerdo? Y después viene aquí así. ¿Se pueden diferenciar? Sí se puede. Entonces, pseudoaneurisma sí tiene un cuello. ¿Lo ven aquí? ¿Ven el cuello aquí? Y una lesión aquí tiene el cuellito. Pseudoaneurisma de la aorta. Ustedes tienen aquí un aneurisma, incluso a veces se llena de coágulo, una disección, ven la esfacelación, y un aneurisma aquí, un corte longitudinal. No cerramos aórtico, diagnóstico por Doppler, uno hace color y no ve un color rojito o azulito, sino que ve un mosaico. Cuando no ve mosaico en Doppler color es que hay una estenosis. Los vasos, como en la tabla que les mostré, dice que por lo menos la arteria mesentérica, la arteria aorta, la renal debe medir menos de 1.8 centímetros, el pico sistólico cuando lo mide, cuando mide más de 1.8, 3, 4 metros, tiene una velocidad muy alta. La velocidad alta se produce por estenosis. Entonces, esos diagnósticos de la renal, de la esplénica, ¿ves? Tiene que hacerlo por Doppler, ¿ves? Miren cómo se ve la aorta, y esto que está saliendo aquí, ¿no ven que se ve como un mosaico? Muchos colores porque el flujo pasa a alta velocidad y da vuelta. Entonces tiene color rojo porque va para allá, el azul se devuelve, un caos. Bueno, las ramas que les mostraba, mesentérica, renales, fíjense acá. Tengan cuidado cuando vean el riñón, que lo hablamos hoy, porque ustedes cuando ven el riñón, de repente ven esto así y dicen, ay, mira, una hidronefrosis. Ay, mira, una dilatación de la pelvis. Pero resulta que es un vaso, ¿entiendes? Entonces a veces eso lo necesitan ayudarse. Entonces aquí está la aorta, y aquí está la cava, y lo que está entrando aquí es la vena cava. ¿Okay? Fíjense que la arteria renal pasa por detrás de la vena cava, aquí la ven. La vena cava azul, un vaso de alta velocidad muy brillante, que es la renal derecha que viene pasando para acá. Detrás de con su flujo normal de alta velocidad, y la vena cava con un flujo pulsátil en relación con la respiración, ¿ven? Son flujos más bien de baja velocidad, los venosos. Entonces, para las arterias renales hay criterios de estenosis. Fíjense, si mide más de 1.80 metros, ¿ven? Y el índice de velocidad y resistencia muy alto. Entonces, fíjense, la que está al lado de la aorta, en el lado izquierdo, del apéndice cifoide para ver la aorta, y al lado derecho del apéndice cifoide para ver cava corta en longitudinal, porque para ver transversal tiene que meterse con un corte en esta forma. Ven acá inferior, igual la misma posición, se recorre el vaso de arriba abajo en longitudinal y transversal, se reporta, lo puede medir, ella mide 2.5, pero mire, usted le hace así, la comprime. No debe tener nada interno dentro de ella. El flujo es fácil, hace como ondas así, no sos cuyudo. Fíjense que un flujo, como cuando uno ve las varices. Mire cómo se mide.
¿Y qué lóbulo estaba encima? El lóbulo izquierdo. ¿Lo ven? ¿Cuándo se indica el estudio de la vena cava inferior? Pacientes con edema de miembros inferiores. ¿De acuerdo? Sospecha de trombosis venosa del sector iliocava. En los casos de hipertensión venosa portal. Para colocar filtro, esa paciente que hace mucha trombosis a cada ratico. Niños con trombosis venosa profunda de 1 o 2 miembros inferiores, agenesia de la vena cava inferior. ¿Qué vamos a ver en la trombosis? En la obstrucción neoplásica, vamos a ver un material ecogénico dentro de la luz. Entonces, ¿cuáles son los criterios de trombosis? Que la vena se dilata por detrás del coágulo, que no la puedes comprimir y que hay un material ecogénico dentro de ella. ¿Lo ven? Entonces, un material ecogénico dentro del vaso. Puede ser parcial o puede ser total. Tiene una trombosis de la vena cava inferior, ¿la ven? A veces, el cáncer también hace permeación al vaso. Podemos tener agenesia de la vena cava inferior, duplicación de la vena cava inferior. Los problemas de agenesia de la vena cava inferior, ustedes dicen, ¿por dónde drena la sangre? Lo drena a través de la vena ácida. Por aquí suben 3 vasos. Sube la aorta, al lado izquierdo de la vértebra, la cava, que primero ella es anterior y se va posteriorizando para entrar en la aurícula derecha. Y al lado de ella va una venita chiquita que se llama la ácido. La ácido también trae vena, es como un sistema de seguridad que tenemos, que drena a través del callado de la safena, el callado del ácido en el lado derecho, que hace una muesca en el pulmón, y drena en la vena cava superior. Cuando no hay vena cava inferior, tiene los problemas de isomerismo izquierdo. Isomerismo izquierdo que tiene repetidas las imágenes, las estructuras izquierdas. Se llama síndrome de Iberman. Esto en vez de tener un pulmón izquierdo, tiene 2 pulmones izquierdos, tiene 2 pulmones con 2 lóbulos en vez de con 3 lóbulos, tiene 2 aurículas izquierdas. La aurícula izquierda tiene un componente que se llama rugoso estriado, es estriada por dentro, mientras que la derecha no es estriada. El paciente puede tener problemas de bradicardia porque no tiene aurícula derecha, no tiene el nódulo de Virchow, entonces no tiene el marcapaso natural. Recuerden que va a tener un ritmo ventricular que es bajo, y ese paciente no va a tener cava, sino que va a tener polisplemia, y entonces ese paciente va a tener entonces ese problema, y entonces va a tener esa agenesia de la cava, y va a drenar a través del ácido que se dilata, que llega a parecerse un poco a la cava. Duplicación de la vena cava, a veces tenemos 2 venas cava. Todo eso tiene que ver con problemas de situ. ¿Ven? 2 venas cava al lado, como se ve aquí, al lado de la aorta. Agenesia de la vena cava inferior, falta del ven. Venían las 2 ilíacas y se trancaron ahí y drenan a través del ácido, y uno la va a ver por detrás del corazón. Uno no debe ver ningún vaso, detrás del corazón solamente tiene que estar la aorta, pues la cava muere en la aurícula derecha y al lado de la aorta no debe haber ningún vaso. Si ve un vaso grande ahí, la ácido. Y a veces hay una obstrucción membranosa final de la vena cava y no drena en el corazón derecho, entonces el paciente va a tener dilatación de la cava, va a tener dilatación de la suprahepática porque no tiene donde drenar. ¿Y cómo drena eso? A través de colaterales. Entonces, cuando hay problema de eso, hay problema de organización corporal y van a tener malformaciones en otro tipo de partes. Medida de la arteria esplénica, y bueno, fíjense, lo que nosotros hacemos, tenemos que aprender a ver esto que está aquí, ¿cómo se llama? Porta, la vena porta. ¿Verdad? ¿Esta se llama? Entonces, cuando hacemos el corte transversal aquí, vemos esta estructura. Esto es un corte transversal en el epigastrio, como lo ven aquí, ¿lo ven? Pero para poder ver a Mickey, tenemos que poner el traductor aquí, oblicuo, transverso, oblicuo, no totalmente transverso, sino oblicuo, y quizás tengamos que inclinarlo hacia el hombro. Si uno empieza con un corte levantado, va a ver la vesícula. Si tú te pones aquí paradito, va a haber vesícula en los segmentos bajos. Pero si te vas acostando, después ves la parte media del hígado donde está la porta, y si te acuestas más, ves la suprahepática y ves los lóbulos superiores. Aquí esta estructura lo que queremos hacer es significar que esta es la pseudodenal, y esta estructura que se atraviesa aquí es el páncreas. Por eso cuando uno ve la imagen, lo que ve nada más es la comita esta, que es este pedacito, que es la unión de esta que viene aquí, que es la mesentérica inferior, con la esplénica. Entonces eso es lo que uno ve, la unión esplenoportal, es lo que uno llama. Pues la porta no se mide ahí. Para medir la porta tenemos que colocar el traductor. Eso hace la forma para ver ese corte. Pero para ver la porta tenemos que colocar el traductor aquí, como se ve acá. Pasarlo del epigastrio y pasarlo subcostal apuntando hacia el hombro derecho. Y en ese corte, cuando dejamos este corte donde vemos aquí la pseudodenal, podemos ver el Mickey, porque aquí viene
¿Qué es lo que hace la porta? La porta viene, ella se forma aquí, por la unión de la mesentérica superior con la mesentérica inferior, ¿verdad? Entonces aquí donde vemos la comita, porque aquí está el páncreas, y eso lo vemos con el corte cuando ponemos el traductor aquí en el epigastrio. ¿Qué hacemos después? Inclinamos el traductor en esta forma, apuntando hacia dónde, hacia el hombro derecho, y ahí vamos a ver cómo la porta, que estaba acá, ella hace esto, se voltea y sube. ¿Qué estamos haciendo aquí? Cortándole en forma transversal. ¿Qué es lo que hacemos aquí? ¿Lo ven? Transversal. Esta orejita de Mickey viene siendo la hepática, y esto que está aquí viene siendo, estructuras de las vías biliares, colédoco por ejemplo. Y así como tú buscas el corte hepático, un corte que, porque esto que está aquí es la costilla, ¿ves? Aquí está el apéndice sifoide, y tú prácticamente que te metes ahí entre el epigastrio apuntando hacia arriba para poder ver estas estructuras que están aquí están. La rojita es la arteria hepática, esto que está acá es la porta y aquí está el colector. ¿Dónde vamos a medir la porta? Aquí, en esta corte. ¿Ves? Fíjense, tan cierto es eso, que esto que está aquí se pinta de color, que es la porta, esta se pinta de color, pero aquí no se pintaba. Tiene color porque le hice yo un puntico ahorita ahí, ¿lo ven? ¿Ven? ¿Lo ven que no se pinta? ¿Por qué no se pinta? Porque es una estructura biliar. Entonces lo que hacemos, ¿ven? Un barrido que va, como se ve aquí, va hacia arriba, hacia el hombro, colocando el traductor, como lo pusimos aquí, y ahí vamos a ver la estructura para medir la porta, ¿verdad? No sé si entienden lo que le estoy diciendo. Entonces, eso es prácticamente lo que hacemos, ¿ven? Movemos el traductor, lo levantamos y lo acostamos. ¿Lo ven? Son movimientos de acostar el traductor. Ahora, yo le pregunto a ustedes, en el video se observa un artefacto de ultrasonido. ¿Cómo se llama este artefacto? ¿Lo ven el artefacto? ¿Le parece bueno o malo? ¿Por qué es malo? Porque no deja ver. Donde él se mete no se ve. ¿Quién lo produjo? Ese artefacto. ¿Cómo se llama ese artefacto, doctora? Dígame. Parece que está lloviendo, ¿verdad? Es un cálculo, ¿verdad? ¿No? ¿Qué? ¿Cómo se llama? ¿Ah? Una reverberación. Es una reverberación. Parece como cuando está lloviendo, ¿verdad? Es malo porque fíjese, no permite ver. Si fuera un reforzamiento se vería, pero no es un túnel porque es ecogénico. Pero déjame, te falta un core cometa o ring-down, lo producen las asas intestinales. Tengan mucho cuidado cuando se le monte encima de la vesícula, porque se pueden confundir y es un ring-down. Cuando usted vea un cálculo en vesícula que da eso, él tiene que dar túnel. Pero a veces no da túnel, da sombra. A veces producen una sombra. Cuando vea un cálculo en vesícula, véanlo por aquí, véanlo en este corte y esperen, porque de repente eso tiene una ventaja. El ring down por víscera tiene una ventaja. ¿Tú sabes cuál es la ventaja? Que es muy inquieto, se mueve mucho. Entonces, él se va a delatar por el movimiento, pues se va a cambiar de posición rapidito, ¿no? ¿Viste? Se llama ring down. ¿Okay? También lo da, ese artefacto lo puede dar el vidrio, el hierro, el cristal. Fíjense bien, unión estenoportal, ahí no la vamos a medir, ¿verdad? Fíjense cómo se ven de dos colores, rojo y azul. La roja es la esplénica, la azul la porta. Y empiezo yo a subir. Yo lo que hice fue que me puse aquí y me volteé para acá y empiezo a hacer movimiento. Ahí me puse, cambié la dirección del traductor. Lo hice y me estoy enfocando, acostando mi traductor para seguir subiendo. Entonces fíjense que la roja es la cava y la azul que va aquí, vean las dos, la cava atrás y la porta arriba. ¿La ven? Cava, porta. Cava se queda profunda, la porta empieza a ser superficial y aquí están las dos portas, la derecha y la izquierda. ¿Ven? Porta izquierda, porta derecha. ¿Ven lo que pasa? Por ejemplo aquí. Pero es en blanco y negro, ¿ven? Ahí prácticamente ascendemos desde la comita, vamos para arriba, este es porta, ¿lo ven? ¿Ven que se ven como los dos ojitos? Si uno le echa ojo ahí, ve dos ojitos aquí, ¿ven los dos ojitos? ¿Sí se ven ahí? Así aquí también, ¿lo ven? Eso le falta y claridad. Vale, más brillo. ¿Sí se ve? Aquí también, ¿ven? Ahí, ¿dónde va a medir la porta? Aquí. Ahí la mide, ¿ven? Fíjense cómo se ven la estructura de vía biliar, ¿no? Y ya va para arriba.
Fíjense cómo va para arriba, uno la puede seguir, uno le echa ojo y lo va siguiendo, fíjense. Esto viene siendo cava, esto viene siendo porta, voy para arriba. Porta, cava, aquí empiezan a aparecer, ¿ves? Uno es el del lado derecho hepática, el otro es... Pero aquí está aquí está la vesícula. Fíjense, aquí hay otra estructura grande. Y eso tiene que tener relación con los hepáticos, el hepático común. Este es el hepático común. Sigo para arriba, estoy ascendiendo. Llego a la porta. Recuérdense que hay un tumor que se llama de Klatskin, que se forma aquí en la confluencia. En vías biliares ocurre. Ahí. Donde vienen los dos hepáticos que vienen acompañando, el derecho y izquierdo vienen acompañando a las portas. Aquí. Fíjense que aquí subimos hasta las señoras que están arriba, que son las venas suprahepáticas. Cuando uno hace ese barrido, que es muy bonito, a mí me encanta mucho, que está por aquí su costal apuntando al hombro derecho, hace esto, puede ver el hígado completico, en un solo barrido y descartar que tenga un tumor. Ese movimiento es imprescindible en ecografía abdominal. Aquí en color, ¿ves? Lo mismo que estamos viendo ahorita, ¿ves? Mira, aquí voy, la cava, la porta. Miren, aquí están las... ¿Vieron cómo se veían las vías biliares ahí? Miren. Hagan ese movimiento, practíquenlo y lo van a sacar. Ahí va la porta, miren. Aquí están las vías biliares, aquí. ¿La vieron? ¿Cómo se abren? Y entonces viene el hepático derecho y el izquierdo, que no son muy chéveres para veces. Para hacerlo, pacientes en decúbito supino, traductor de 3 MHz, medir los diámetros de la porta extrahepática y de la vena esplénica, explorar con Doppler pulsados. Fíjense, en hipertensión portal, el flujo cuando ya es muy severa, porque ¿qué hace el flujo cuando hay problemas de drenaje que se daña el triángulo hepático, fibrosis, eso daña el drenaje del hígado. Entonces la sangre, en vez de entrar al hígado, el primer momento ya entra con una velocidad y una fuerza, eso se puede medir por Doppler, pero después empieza a decrecer el flujo, se enlentece, se pasa muy lento, se empiezan a dilatar las venas, pero tú sigues siendo centrípeto. Pero después el flujo se revierte por la presión y entonces no puede pasar, está cerrado el paso ahí, porque hay fibrosis por la cirrosis, por ejemplo, y entonces el flujo tiene que devolverse vía al revés. Entonces tú vas a tener un flujo de otro color. Va del hígado a la esplénica. Se va por la esplénica, busca la vía del ligamento redondo, da la vuelta para poder salir. Forma lo que llaman la cabeza de medusa. Eso se puede ver por eco. Entonces el diámetro de la vena porta 15 milímetros. ¿De acuerdo? Aumento del diámetro 14% y la velocidad luego de comer. Eso es importante. Las venas suprahepáticas son el número de 3. Paredad lisa y algunas medidas promedio son 13 milímetros de la suprahepática. El corte transversal subcostal se observa aumentada la arteria mesentérica superior, la vena esplénica. Vamos a hablar de la vena esplénica entonces. Se puede ver, ustedes la van a ver, ustedes ven el tronco celíaco y ven cómo da un ramo de la arteria que va acompañada de una vena. Ella se va a dilatar sobre 10 milímetros cuando hay hipertensión portal también, van a tener un vaso grande también. Patología, hipertensión portal, trombosis de la vena porta, síndrome de Buchari que no tiene que ver con la vena porta sino con la suprahepática. Hipertensión portal, dilatación de la vena porta, disminución de la modulación del flujo respiratorio, obstrucción de la vena porta, vena esplénica mayor de 10 milímetros, dilatación de la vena mesentérica, se ven varices esofágicas. Trombosis de la vena porta, hay una parte que se va a trombosar y va a dilatarse la vena porta y no va a haber paso en el Doppler. Son diagnósticos muy ocupados con Doppler. Y va a haber varices en la zona del epigastrio como se ven aquí, que se pueden ver con Doppler color. Venas suprahepáticas, son 3, ¿verdad? ¿Cuáles son? Esta que está aquí, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama esta vena que está aquí? ¿Cómo se llama de aquí para allá? ¿Cómo se llama este? 2, 4 y este. Este no es el 8. ¿Ah? 8 y 7 aquí va. Buchari es que se obstruye la vena suprahepática, ¿oiga? Por diversas causas. Entonces ustedes van a ver, el paciente puede hematizarse, puede ver ascitis y no ven que drena aquí. No le ven el drenaje hacia la cava. Están obstruidas. Se llama síndrome de Buchari, obstrucción del drenaje de la vena suprahepática. Fíjense cómo está obstruida y él llega hasta aquí el flujo. Igualmente aquí no vemos, pero se ve mucho en los pacientes que tienen cirrosis. Fíjense aquí, además de la disminución de tamaño del hígado, la superficie irregular con tendencia a la nodularidad, hay ascitis, ¿verdad? Por el problema que tiene el paciente hepático.
El diagnóstico se hace básicamente por Doppler: ausencia de flujo de la vena hepática, presencia de flujo no modulado, alteración de la dirección del flujo de la vena cava hacia al revés y evidencia de hipertensión de la vena porta asociada. Esto es lo que uno debe ver normalmente, un flujo trifásico. Onda S, onda D, onda A. Y aquí no va a haber eso. El paciente respira y tú pones ahí y no se mueve porque está obstruido. Entonces, para terminar, abdomen venoso, aquí hay una medida para la esplénica, subrepática, cava inferior, los flujos como deben ser, pero eso tiene que ver con Doppler. Espero que les haya servido las clases que le he dado.